Hay asentimiento, pasamos al cuarto intermedio. Salvini, el primer secretario general de la legislatura con el retorno a la democracia en 1983. Todo un hito porque, bueno, una democracia que se peleó mucho y después de lo que se llamó los años de plomo, ¿no? ¿Cómo fue a reconstruir, cómo fue a hacer política, cómo fue esa vuelta? Y nosotros veníamos con un grupo de jóvenes, en promedio 30 años, ya veníamos con una preparación, porque habíamos salido de Santa Cruz, habíamos vivido en La Plata, habíamos vivido en Bahía, algunos en Córdoba, estudiando, militando, con lo cual, cuando pegamos la vuelta a nuestras ciudades de origen, en el caso nuestro de Río Gallegos, después del golpe obviamente de marzo del 76, en mi caso, que yo vivía en La Plata con Néstor Kirchner y algunos amigos más, todos hicimos política después en Santa Cruz, razón por la cual todos aquellos que integramos el Centro de Estudiantes Santacruceños en La Plata, que lo habíamos creado nosotros, donde ya veníamos con la rosca armada, yo era el presidente del Centro de Estudiantes y Kirchner era el vice, y en esa comisión estaba Freddy Martínez, Rafa Flores, Kusanovich, Cabeza, bueno, Abreira, un montón de amigos que después terminaron todos haciendo política, viviendo en esa etapa a la cual vos hacías mención, que es la etapa que iniciamos la democracia en el 83. Bueno, ahí hubo que reconstituir los pilares de la democracia y uno de esos es la legislatura, que es donde está la representación popular más fuerte, ¿no? Del 76 al 83 se había convertido en una oficina donde algunos quedaron como empleados públicos, pero bueno, obviamente no funcionó la Cámara. ¿Cómo fue reconstruirla? ¿Cómo fue hacer todo de nuevo y rescatar documentación posible después del 76? Todo lo que significaba la legislatura, el aspecto legislativo con la dictadura, eran los triunviratos de abogados que designaban ellos el gobierno militar. Eso resumía lo que se vendría a ser el Congreso Provincial o las legislaturas bicamerales, pero en nuestro caso, siendo ministro del gobierno que se iba del proceso, al SUA, y ya me voy a acordar quién coordinaba, se inicia la obra de la ampliación de este edificio, razón por la cual hoy estoy debutando conociendo este lugar, que es el que yo conocí desde otro momento, ¿no? Y como no se pudo terminar en ese momento de asumir el edificio, no estaba en condiciones todavía de haberse terminado, éramos 4 o 5 pedazos, es decir, se sesionaba en Jofré de Loaiza allá, exactamente, con Patricio Toto de presidente, que era el vicegobernador de Purichiri, gobernador, y yo como secretario general. El bloque funcionaba en lo que es Escribanía, en Mitre y San Martín, arriba, funcionaba el bloque del PJ. El bloque radical no me acuerdo ahora en este momento, y yo funcionaba en lo que vendría a ser el Instituto del Tora sobre Ramón y Cajal. Esa casita que hay ahí era la oficina mía, que después fue, bueno, y con el galpón que estaba en el fondo, que es el lugar donde empezamos a poner todos los antecedentes legislativos y de la historia que quedaba de la legislatura de los años del 58 para acá, ¿no? Y ahí empezamos a ordenarnos. Claro, me decían que además mucha documentación se perdió porque en la época del gobierno militar apilaban la documentación y la quemaban. Tal cual, por eso digo, todo lo que se pudo recuperar fue a parar ese galponcito que todavía está. Ahí yo otro día pasaba y me miraba con una nostalgia de todo lo que uno ha tenido que recuperar. Y después, bueno, ordenar esto a nivel de un organigrama funcional, recomponer y rescatar y llamar a todos aquellos que habían sido cesanteados por el gobierno militar. En el caso habían personas que ya nosotros ya no mirábamos la cuestión ideológica partidaria, tenía que recuperarla por una cuestión de justicia, con lo cual muchas taquígrafas, por ejemplo, las tuvimos que llamar porque tampoco se conseguían en esa etapa del 83, ¿no? En todo ese proceso, bueno, también, o sea, había mucho de política y
además política partidaria, ¿cómo era la relación, digamos, el radicalismo con el MID, que tenía un representante que era Granero? Yo tengo, sí, claro, después de Granero vino Ferro, pero la realidad es que en el 83 todavía existía la Junta electoral, era indirecta la elección a la presidencia. Y bueno, a mí me tocó, yo debuté como el elector más joven de Santa Cruz, terminé siendo el secretario del colegio electoral. ¿Con cuánto? 31, 32. Y el único alfonsinista que había era Lozano. Los demás eran un CR histórico. Y quedamos empatados en 6-6. Santa Cruz, en la cantidad de votos, éramos 6 electores para presidente, y 6 peronistas y 6 radicales. Bueno, nosotros decidimos votarlo como presidente del colegio electoral al único alfonsinista que había, que era Lozano. Y así que hicimos justicia en ese aspecto, y bueno, y terminamos, ya ahí desaparece después el colegio electoral, y bueno, y se sigue con el sistema que se funciona actualmente. Y es ahí donde queda la Cámara de Diputados, que eran, bueno, obviamente, después se modificó, pero en ese momento eran 24, quedan 13 PJ, 10 UCR y el boche del MIT. Y bueno, y la historia desde la política, cuando vos me preguntaron cómo funcionaba, yo me enfrento y me peleo con el Rafa Flores y algunos del bloque, y me terminan sacando del cargo. Yo no renuncio, porque quería la explicación política dentro del recinto, así que entro al recinto a presidir desde mi lugar, y no se animan a hacer el discurso, así que votan los amigos, habíamos militado juntos, pero habíamos llegado a tal extremo de la pelea que significó una discusión interna del PJ eso, y votan los 13 diputados, inclusive muchos amigos míos, votan por sacarme, y los 10 radicales y Granero votan para que yo me quede. Ese es el divisorio y la anécdota del momento, ¿no? Bueno, había otros códigos, ¿no?, comparado con lo que pasa hoy. Sí, totalmente. Creo que también se movió de otras circunstancias el propio movimiento peronista. Nosotros también nos transformamos en 3 bloques en un momento determinado, cuando la gobernación de Ricardo del Val, que ahí también se discutió bastante. Después un sector del PJ creó un frente para tratar de ganar la gobernación con el segundo mandato de Néstor. Es decir, hubo unos movimientos que era la pelea por la iniciativa política, y en esa democracia incipiente yo creo que avanzamos bastante, a punto tal de que, bueno, hasta hoy, toquemos madera, el PJ sigue siendo gobierno. Me contabas una historia de tus primeros actos como secretario general, cuando mandás a pedir la copia de la Constitución. Claro, la anécdota cuál es, que yo pido a ver dónde estaba la Constitución provincial, su original, hasta que me la encuentran, estaba en Fiscalía de Estado. Cuando la recupero veo que falta la firma de un constituyente, y lo mando a buscar. Él no sabía para qué venía. Entonces le dije al no sé si era radical o era democracia cristiana o qué era en ese momento, pero que ese era el dueño de la estancia Obraique. Y le digo, mire, qué lástima, le digo, Trutanes, sí, obviamente. Y le muestro el libro con la Constitución y se sorprendió. Le digo, ¿usted no se acuerda que nunca lo había firmado? Vos sabés que no, me dice. Así que aproveché y se la hice firmar ese día, y quedó, le di una copia, obviamente. Así que cumplí con un requisito histórico de que la Carta Magna de nuestra provincia tuviera con toda la firma registrada. Estamos hablando de la Constitución de 1958, que se termina de firmar en el 83. Se termina de firmar en el 83. Menos mal que había mayoría de constituyentes, que si no estaríamos en una situación fuera del esquema institucional. Pero
Yo conozco mucho la historia de esa etapa y conozco mucho los constituyentes de ese momento porque mi vida, mi llegada a Río Gallegos nace con Paradelo, que los suegros de él, los papás la abuela de los Paradelos actuales, criaron a mi vieja en Concepción del Uruguay. Mamá fue criada por ellos, mamá se crió en la casa de ellos, mamá lo crió a Altano y a Juana. Mi hermano, el que me seguía, era el ahijado de ellos, y cuando Paradelo asume la gobernación nos manda a buscar, estábamos en Salta, para agendarme. Esa es mi historia. Por eso que yo siempre lo cargo a Néstor, lo cargaba a Néstor, a mi amigo Néstor Kirchner, porque le decía, yo llegué a vivir antes que vos en la residencia, porque yo fui a vivir a la residencia, y firmé decreto antes que vos, a cargo de la gobernación. Se mataba de risa. ¿Cómo fue también, decías, todo el proceso de rescatar a la gente que había quedado prescindible por el proceso? ¿Cómo fueron las primeras leyes? ¿Cómo fue volver a trabajar en un ámbito legislativo que, bueno, que a mí me asombra, por ejemplo, en las actas está de la 032 en el año 76 y salta a la 033 en el año 83? Increíble, bueno, esos detalles yo no los tenía presentes, pero lo que sí es cierto es que veníamos a aprender nosotros, no teníamos vida democrática de funcionamiento institucional. El grueso de lo que estábamos ahí, por eso que también teníamos que acudir a las taquígrafas históricas, a todos los empleados históricos que se encontraban todavía dando vueltas por distintas reparticiones. El comisario de Cámara y los dos comisarios de autoridades de seguridad eran Sandoná, que después fue diputado, peluquero histórico, Corbalán, que venían del 76, 73, bueno, toda esa etapa con Martínez, que era el jefe de informática, de información documental, ¿no? Parlamentaria. Y bueno, nosotros que estábamos aprendiendo, Aravena, que ya teníamos una experiencia histórica, la Zulma, que mi esposo había sido diputada provincial, que era la secretaria de comisiones, y así íbamos avanzando y con gente que tenía alguna experiencia. Y nosotros, bueno, veníamos de la política, ¿no? Las leyes, porque bueno, tengo presente de esa época, por ejemplo, la ley de reincorporación de todos los que habían sido prescindidos. O sea, hubo un montón de leyes que salieron en ese periodo. Y había que reivindicar rápidamente porque era poner en orden y además en ese esquema de los cuales nosotros veníamos con muchas vivencias muy pesadas, porque no te olvides que nuestra época fue la década nuestra fue la más golpeada en esa vida de la dictadura represiva con lo que ustedes conocen, ¿no? Tampoco vamos a entrar en los detalles, pero eso nos hacía a nosotros estar en un lugar diferente. Sí, la consulta tiene más que ver también con las nuevas generaciones que por ahí les resulta hasta increíble que fue una época en la que te prohibían escuchar música, en la que desaparecía gente, en la que te mataban, en la que, bueno, tenemos desaparecidos como Juan Carlos Rosell de ese periodo, ¿no? Por eso, digo, me parece que siempre es importante rescatar un poco de esa historia. Nosotros la damos por hecho, pero hay generaciones que no. No, hay generaciones que no, y vos fijás, me hiciste acordar, teníamos unos hermanas y hermanos, Oliva, Leticia y Guille Oliva, que jugaba al básquet con nosotros, en el colegio nuestro, que se van a Buenos Aires. Y el hecho de haber llegado nosotros a la presidencia con Néstor hace que me envía a otro compañero, una compañera, la hija de alguien que yo podía llegar a conocer, me busca, se va a Buenos Aires, se sienta conmigo y me dice quién es. Era la hija de Leticia Oliva, que había sido compañera nuestra del colegio. Y quiere saber cómo conoció, dice, porque
los que estaban en Buenos Aires, algunos que estaban en Buenos Aires iban a La Plata a juntarse, con los que estaban de Gallego estoy hablando, ¿no? Entre ellos estaba Juan Carlos Rosell, con dos compañeras, y estaba Eliche Rosell, ya que hacía su primer año. Y Leticia conoce, dentro de esa casa, que convivían 4 o 5, Leticia Oliva conoce al que fue papá de ella, que estaba desaparecido, junto con la madre. Entonces, cuando me cuenta eso, le digo, sí, le digo, déjame que yo te averigüe. Yo charlo con Iche Rosell, que vivía con ellos en La Plata, digo, y él seguramente se va a acordar y te va a dar toda la... Así que los conecté. Y ella supo cómo se habían conocido, después de tantos años, cómo se habían conocido los padres. Porque ella sigue viviendo en Entre Ríos, ¿no? Historias, claro, como estas hay miles, bueno, por algo hijos y nietos, ¿no? Y, a ver, si yo te dijera que hoy tengo un compañero que es director de cine en Buenos Aires, que vivía en Bahía Blanca, que tiene libros, tiene películas hechas sobre Atilio López, tiene un par de cosas interesantes, tipo de 50 y pico de años. Cuando está jugando al rugby con unos amigos en Bahía Blanca, se entera que lo golpean a un amigo, le rompen la columna y lo llevan urgente al hospital. Entonces sale al hospital para ver cómo estaba el amigo y se encuentra en un momento determinado con un soldado que estaba haciendo custodia en una habitación y se acerca a curosear, y es Camps, el sobreviviente de Trelew, que va, lo saluda y le dice, pibe, andate de acá, dice que peligra tu vida, le dice, ¿no? Él, sin entender mucho, pasan los años, después se entera de cómo se conoce con la compañera que habían estado en Trelew juntos, por una reguilla se pasaban cartitas, no sé qué. Y termina él dándole clase a unos alumnos que tenía para hacer que cada uno inventara una película de acuerdo a un poema que habían hecho. Y entre las que estaban, está la hija de Camps. Entonces él se sorprende y en una parte le dice, yo conocí a tu papá. Entonces la piba no sabía, nunca había escuchado a alguien que le contara que había visto al papá vivo. Ahora son grandes amigos, pero esas cosas te ponen te emocionan. Sí, una etapa fuerte, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo institucional, decíamos, fue una época de muchos cambios, del 83 en adelante, de muchos cambios, de muchos derechos recuperados y también de mucho crecimiento. Una de las cosas que nos comentabas también, como diputado fuiste firmante de la creación de Chaltén. Yo tengo, claro, nosotros fuimos los primeros en ir a la zona sin que hubiera nada, aterrizar en La Pampa con los tinóteres, en esos vientos que pasaba la máquina y te hacía una pista. A reconocer el lugar con el ingeniero Rodríguez, que fue el que llevó la idea adelante. Y nos tocó a Patricio Toto y a mí firmar la ley de creación del Chaltén, ¿no? Y después, bueno, se creó, que son fotos que voy a darle después a Pese acá en la biblioteca para que tenga, cuando vinieron los senadores también por el tema de la laguna del desierto, que yo coordiné todo el viaje, es decir, momentos realmente inolvidables. Y acordarse de que el último pueblo que se creó en Santa Cruz fue ese. Y en el país el Caleta Paula, después de 100 y pico de años. Mirá si se hicieron cosas importantes para marcar hitos en la historia de Santa Cruz, ¿no? Claro, y a partir de Chaltén nace lo de la Comisión de Límites y todo. Claro. Y yo, siendo secretario de Interior, puse en funcionamiento de nuevo la Agua Posada, que era una comisión de fomento que la dictadura la había dejado de lado. Y la reincorporamos como comisión de fomento. Y era la única forma de que esos pueblos no se murieran, ¿no? Bueno, después fue un largo camino que bueno, te tiene ligado desde lo personal y desde lo político con Néstor Kirchner, ¿no? De Santa Cruz a la presidencia. Y para mí es una historia imborrable. Tuve la oportunidad histórica de
de poder hacer lo que hice. Estuvo diseñado por nosotros de esa manera, porque llegó un momento donde yo le renuncio a Néstor que poco conocen esta historia. Me dice, ¿cómo que te va del gobierno? Sí, le digo, me voy, Néstor, estoy aburrido. ¿Cómo aburrido? Y sí, le digo, estoy cansado de hacer siempre lo mismo. Y me voy, y me fui de asesor del pelado Barizac, que iba de senador en reemplazo de Cristina, y por 6, 7 meses no me habla. Mientras, para atrás yo había viajado siempre con él, siendo diputado yo y él siendo intendente. Estábamos reconstruyendo un espacio nacional, conociendo y midiéndonos nosotros, nos medíamos con la dirigencia de otras provincias y las dirigencias nacionales. Y éramos militantes, con lo cual tampoco nos asustaba mucho esa situación. Y estábamos construyendo desde ahí. Era un poco recrear lo que pasó desde la municipalidad al gobierno. Exacto, y la historia mía se remonta más allá todavía porque yo el interior de la provincia lo conocía muy bien porque empecé en el 81 a recorrerla. Y terminamos después con la candidatura de Arturo Puricelli, y yo lo acompañé a Arturo Puricelli en esa etapa, con lo cual yo el interior de la provincia ya lo manejaba. Cuando Néstor decide trabajar por la gobernación, Néstor nunca había salido de Gallego, razón por la cual también me toca a mí hacer el trabajo del interior de la provincia. Y como nadie tampoco creía en nosotros que podíamos hacer la locura de pelear un espacio nacional, después la vida nos llevó a donde estábamos, pero la idea era crear un espacio, que yo siempre decía que este espacio no sabíamos si era un departamento de un ambiente, un departamento de dos ambientes, un departamento de 3 ambientes, un edificio piso o un edificio completo. Terminamos con el edificio completo, producto de situaciones que se fueron dando en el tiempo también, ¿no? Y bueno, eso hizo que un día, después de 6, 7 meses, Néstor me llamara, me llamó Negro Barría, secretario a las 10 de la noche, yo estaba en casa acá, y que dice el doctor que venga. Bueno, voy a casa de gobierno, me hizo esperar, viste que siempre Néstor atendía hasta cualquier hora. Me dice, espera, aguantame que ya charlamos. Bueno, dale. Quedamos solos en el despacho y me hace con la cabeza, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo que voy a hacer? Le digo, sí, me dice, ¿vas a seguir así? ¿Así cómo? Le digo, así, sin hacer nada. Yo estoy comodísimo, así le digo, ¿qué quiere que haga? No, dice, tenés que volver. No, yo no vuelvo, al gobierno no vuelvo. No, en serio, Néstor, le digo, no, dice, volvé. Y volvemos a viajar como hacíamos antes, volvemos a hacer lo que estábamos haciendo antes, ponete una oficina, ponete unos compañeros o compañeras que te acompañen con la información, y empezamos a viajar, empezamos a conocer compañeros, empezás a llamar, empezás a viajar vos, y empezamos a hacer actos. Dije, con todo gusto, a mi juego me llamaron, y ahí empezamos. Yo me juntaba con 5, con 6, con 8, iba a una provincia, y desde Clorinda hasta Tierra del Fuego no quedó lugar donde no me metiera. Y además cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Porque yo me acuerdo de en esa época conversar con él cuando yo trabajaba en el diario La Opinión, y él me decía, en esta etapa la idea es por lo menos quedar entre los 10 políticos más visibles o más importantes de la nación, y llegó a presidente. Vos fijate que es tan cierto lo que decís, que en el 94, con la reforma constitucional, que yo tuve la oportunidad de estar al lado de ellos, de Cristina y de Néstor, casualmente entre la dirigencia que sobresalía en las discusiones políticas, después del Chacho, que era el Chacho era una estrella, porque después terminó siendo el compañero de fórmula de la Rúa con la creación del FREPASO y Frente Grande, claro, la prensa lo buscaba fundamentalmente a Néstor y a Cristina en los pasillos para reportearlo, porque eran los únicos que decían cosas diferentes de lo que se estaba planteando. Ya el acuerdo Alfonsín-Menem estaba, y nosotros planteamos de un lugar más federal, desde una figura, independientemente ser peronistas no significaba que no tuviéramos diferencia, y eso ayudó a que Néstor creciera de la manera que creció, porque el pelearse con Menem y el pelearse de la manera que lo peleó le significó un crecimiento político a nivel nacional que llevó la oportunidad de estar el peronismo repartido en 3 y los radicales repartidos en 3
al sistema electoral que fue la que nos permitió llegar al 22%. Claro, y además en medio de un movimiento de que se vayan todos, que él mismo también me ha contado, me decía, yo salgo caminando del departamento, salgo a tomar un café y la gente me saluda. Era un momento en el que los políticos estaban muy mal vistos. Tal cual, y en las, que yo creo que he estado casi todas, por no decirte todas, reuniones del CFI donde se reunían los gobernadores. Entonces, y ahí era juntarse en el Rosado, juntarse en Olivos, sino en el CFI, y los gobernadores se medían, y Néstor sobresalía muy fuerte ya. No había muchos gobernadores que tuvieran más. En el momento determinado, el amigo del Adolfo, Luquiño, que fue diputado nacional después, que fue secretario general de la presidencia con los 5 días de Adolfo presidente, me decía, dice, el mejor presentado que está para largarse a caminar el país son ustedes, dice, con Néstor, que ya había crecido Néstor. Discutía con Cavallo, discutía con el Chupete, discutía con... No, al Turco, bueno, ya lo mataban en los congresos de Parque Norte. Claro, pero bueno, el CFI fue una plataforma muy importante, además, donde se discutían cosas muy pesadas, ¿no? Y de ahí salían los pactos fiscales, salía todas esas situaciones que se plantearon con la reforma que planteó Cavallo. El mismo Chupete discutía muy fuerte, y había que, con la rapidez intelectual que tenían ambos, había que estar preparado para discutir y en profundidad, a veces llevando gobernadores al lado tuyo para que también se plantaran, porque vos tenías gobernadores con el menemismo que llegaron porque, bueno, fueron importantes en el deporte como Reutemann, o importante en el canto como Palito Ortega, ¿viste? Pero... Sí, además una situación económica, ¿no? Porque digamos, la administración de la provincia también le permitió mostrar un modelo distinto con gobernadores que dependían de los aportes nacionales. Eso tuvo mucho que ver siempre, y la defensa de los intereses de la provincia hicieron que los demás lo miraran de una manera distinta también, porque había otros que entregaban todo, ¿no? Ahora, en ese paso, ¿no? Pues pasamos de largo un montón de historia. El peronismo con un juicio político a su propio gobernador, estamos hablando de Jaime del Val, en el año 89, y a pesar de eso, digamos, nunca perdió el peronismo en Santa Cruz, y se reconfigura con Néstor Kirchner. Porque en esa etapa se dio una autocrítica muy grande dentro del propio peronismo. Y yo tuve una gran discusión con Arturo, porque la decisión de haberlo puesto a Ricardo del Val fue la decisión de quien conducía el peronismo en ese momento, que fue Arturo Pulicelli. Pero teníamos un camino que nos hacía factible que el futuro no fuera tan peligroso como se estaba transformando, que era la intendencia de Néstor en Río Gallegos. Lo único que había que hacerle a Néstor era hacerlo crecer en el interior de la provincia, porque Arturo todavía mantenía un porcentaje importante de votos. Y ahí cuando yo juego un papel primordial, porque hacemos juicio político y entre los 5 diputados acusadores estaba yo, que presidía la comisión. Y desde ese lugar se pudo avanzar en el juicio político y quedó Granero con Cristina, el radicalismo acompañando, y Cristina de vicegobernadora en ejercicio, digamos, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Cristina queda embarazada de Florencia, ya ella había tenido problemas de embarazo. Así que me dicen, Néstor, asumí vos le digo, estábamos 6 meses sin pagar sueldos, era un regalo. La gente en la calle, bueno, y asumo la vicegobernación en ejercicio, y bueno, y viene el tema del 1 de mayo, donde Granero hace el discurso, y al otro día
la renuncia incondicional a la gobernación y asumo yo, que en realidad nunca asumí porque anduve 5 días con la renuncia de Granero en el bolsillo, con Bauzá llamándome y el ministro del Interior, que era el de Bigote, el de Salta, ¿cómo se llamaba? Bueno. Sí, y otro granero que venía de Buenos Aires. Y el granero que venía, tenés razón, el granero que venía de Buenos Aires es macanudo. Y bueno, ahí terminamos con una decisión que se tomó de que nosotros la apoyáramos absteniéndonos a quien definiera a Arturo y los diputados que estaban acompañando a los sectores que habían jugado con Ricardo, y bueno, terminó siendo García, el Chicho García, el gobernador en ejercicio hasta el final del mandato, que quedaban 6 meses. Y como el sistema era de ley de lema, estábamos tranquilos de que el peronismo no iba a perder, porque Puricelli tenía muy buena cantidad de votos todavía y Néstor venía con una etapa de crecimiento sin techo. También hay que apuntar que en ese entonces se salvó de la situación provincial de una intervención federal. Por eso mismo, porque le dimos salida institucional. Entonces nosotros acordamos que pusieran ellos al diputado del PJ que definieran. Y nosotros no teníamos de discutirlo. Bueno, da para mucho la historia de Santa Cruz y sos uno de los... Como llegué a diputado y mirando terminé en 2 años. Te agradezco mucho que hayas venido, que nos hayas dado este espacio, que creo y considero que es un pedazo de historia que nos va a quedar por lo menos en los archivos de la legislatura. Sí, tal cual. Y vos fijate que, por ejemplo, yo he tomado una iniciativa, he aparecido en varios libros que han escrito, porque me han llamado, me han reporteado, pero he tomado la decisión hace ya 1 año y pico, 2, de hacer un libro con todos aquellos que nos acompañaron sin saber pronunciar el apellido Kirchner hasta el 2003, para reivindicarlos, que fueron los que me acompañaron y me ayudaron a armar este espacio que arrancó como historia en el 2003, porque después hasta el 2003 son los que bancaron, después del 2003 son todos amigos del campeón. Y yo lo que quiero es reivindicar a aquellos que nos acompañaron de la nada. Así que estoy preparando un libro. Bueno, mucha suerte con eso, espero leerlo. Gracias.